Vamos a empezar con los pares craneales. En primer lugar vamos con el nervio 1, que es el olfatorio. La simbología que vamos a utilizar es la siguiente: S para sensitivo, M para motor. Z es para inervación somática y V para visceral. Empezando con el olfatorio, nos damos cuenta que este es sensitivo solamente e inerva visceralmente sobre el epitelio olfatorio. Más adelante veremos qué es. Después tenemos al nervio óptico sensitivo visceral que se encuentra en la retina. Es decir, ya como vamos a ver más adelante en el ojo, esta es la parte, las 10 capitas de células nerviosas que se terminan en el nervio óptico, la parte de atrás del ojo. Después tenemos al oculomotor, el número 3, que también se conoce como motor ocular común. Solamente es motor, sensitivo y visceral. Y en esta abarca la mayoría de los nervios extraoculares. ¿Cuáles no? Como vemos aquí, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. El recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior se encuentran aquí. Y visceralmente se encuentra en el esfínter de la pupila, es decir, en los músculos ciliares. Después tenemos al músculo troclear o patético, pues se llama así porque hay una parte como una pequeña estructura llamada troclea, que es la que mantiene sostenida al oblicuo superior. Este es solamente motor a nivel somático. Después tenemos el trigémino, uno de los más grandes. Se llama trigémino porque justamente tiene el origen en 3 partes. Tenemos tanto motor somático y sensitivo somático, no hay visceral. Empezando con la parte sensitiva somática, tenemos la parte oftálmica, es decir, esto es la primera raíz, que abarca que la córnea, la frente, el cuero cabelludo, la glándula lagrimal y la cavidad nasal superior. La segunda parte es la maxilar, se encuentra la mucosa nasal, el paladar, la faringe inferior, los dientes, el labio superior y el párpado inferior. Y por último, la mandibular, 2/3 anteriores de la lengua que no son de diferente al gusto, ya vemos más adelante cuáles son al gusto, la mejilla, los dientes y el labio inferior. Y también en la parte mandibular, pero ya en la parte motora, tenemos los músculos de la masticación y el tensor del tímpano, que también más adelante. Músculo 4, este nervio 4, 6 más bien, nervio 6, es el abducens, abducir, o motor ocular externo. Este es solamente motor somático. ¿Y cuál músculo es? El recto lateral del ojo. El nervio facial, número 7, partes muscular somática, la expresión facial, todos los músculos de la expresión facial, el cuero cabelludo, el oído medio y el cuello. Si se dan cuenta, esta es la parte sensitiva de esas partes y el músculo facial tiene la parte motora. Algo muy constante que he visto es que se van saltando así de dos en dos, que como que el siguiente secundario es el que tiene o la parte sensitiva o la parte motora, como que se van intercalando. Y en la parte visceral motora, justamente la glándula lacrimal, la nasal, la palatinal y la salival. Vaya, aquí también teníamos a la glándula lacrimal. Y bueno, el paladar blando. Y a nivel sensitivo visceral tenemos los 2/3 anteriores de la lengua, esta vez sí del gusto. Es decir, este nervio facial sí está relacionado con el gusto. Octavo nervio, el vestíbulo coclear, auditivo. Una parte sensitiva dividida en dos partes, el vestíbulo y la cóclea. El vestíbulo, pues ya sabemos que es para lo que es el equilibrio. Tenemos los canales, esto lo vemos más adelante, que CS indica ductos semicirculares, círculo y utículo. Esto lo veremos más adelante. Y la cóclea y el órgano de Coite. Número 9, glosofaringio. También interesante y muy importante, porque aquí tenemos la segunda parte de la lengua, el tercio posterior de la lengua. Parte motora somática, músculo estilofaringio, es decir, dilata la faringe para deglutir. Y la parte sensitiva, el tercio de la lengua, y la parte visceral sería la glándula parótida y los vasoreceptores del seno carotideo, es decir, esos como las arterias o venas que tenemos a los lados del cuello, que son muy importantes, que si te cortan te desangran, pues aquí tenemos vasoreceptores y quimioreceptores para detectar la presión y esto. Quimioreceptores del oxígeno y del CO2, así como el oído externo. El nervio 10, esante o neumogastrio, más extenso ya que se extiende a gran parte del cuerpo. A nivel muscular somático tenemos la faringe, la laringe, el paladar blando, es decir, es el que mueve el paladar blando con la úvula, que veremos más adelante cuando estemos viendo lo que es lo que es la parte respiratoria, que es eso que se eleva justamente a la hora de tragar para que pues, no se regrese.
Parte visceral motora tenemos la frecuencia cardíaca, las vías respiratorias y los órganos digestivos. A nivel sensitivo tenemos los botones gustativos de la epiglotis, la propiocepción de la faringe y el cuello. Y a nivel visceral tenemos el seno carotídeo, vaso y quimios de la aorta carótida del corazón. Sensaciones del hambre, plenitud y malestar del sistema digestivo. Nervio 11, accesorio. Después de recibir toda esta información, este nervio accesorio simplemente es motor somático, que se encarga el esternocleidomastoideo y el trapecio, y por último el 12, motor somático, la lengua, el habla y la deglución. Por último vamos a ver dónde se encuentra o dónde se origina cada par craneal. El olfatorio tiene su propio lugar, que es el bulbo olfatorio. El óptico es el único que está en el tálamo. El oculomotor y el troclear se encuentran en el mesencéfalo. El 5, el 6, el 7 y el 8 se encontrarán en el puente de Barolio. El 9 y el 10 en el raquídeo, también junto con el 12, y el 11 se encontrará en la médula espinal, ¿ok? Entre la vértebra del cráneo C1 a C5. Que no es necesario que memorices todo esto, solo más o menos acordarse si es motor, sensitivo y ya, nada más. Motor, sensitivo o mixto. Vamos a recordarlos, ¿no? 1, sensitivo. 2, sensitivo. 3, motor. 4, motor. 5, mixto. 6, motor. 7, mixto. 8, sensitivo. 9, 9 mixto. 10, mixto. 11 y 12, motor. Pasamos rápidamente a una recopilación de los órganos de los sentidos. Ya vemos ahorita los nervios faciales, vamos a recordarlos. Vista, nervio 2, óptico, ¿a dónde dirección? Tálamo. Olfatorio, nervio 1, olfatorio. ¿Hacia dónde? Hacia el bulbo. Gusto, nervio 7, facial y 9, glosofaringeo. ¿Hacia dónde? Al puente y al bulbo, respectivamente. Oído, nervio 8, coclear, al bulbo. Tactos son periféricos, la profesión de equilibrio. También vestíbulo coclear, al bulbo y bueno, parte del cerebelo. Y todas estas son vías aferentes. Vamos ahora sí al sentido de la vista, empezando con pues, el órgano de la vista, que es el globo ocular. Fotosensible, 24 milímetros, insertado en la víscera y hacia una estructura craneal. Y tiene el anillo de Scherz, que no la noté bien, así que ahí sí me disculpo, que es una estructura cartilaginosa. Se halla anterior al cráneo, vamos a recordar esto, anterior al cráneo, proximal al medial, es decir, la línea media, cefálico al pómulo, medial a la oreja y dentro de la cavidad orbitaria. Es decir, eso es como lo identificamos a través de las directrices. Pero en sí, ya vimos el globo ocular, pero vimos que está dentro de la cavidad orbitaria. Vamos a ver ahora pues toda la cavidad. Esta cavidad tiene forma de cono, si se dan cuenta, con un vértice, que es esto de acá, y una base, donde está el ojo. En la base encontramos la lagrimal y la conjuntiva, que estas son estructuras anteriores. El espacio intra y extracranial está limitado por los músculos extracraniales insertados en el anillo tendinoso fibroso, que es de origen conectivo. ¿Cuáles son los músculos? Ya los mencionamos anteriormente, el recto lateral, el recto medial, no voy a meter. El espacio extracranial, es decir, fuera de estos músculos, serían otros músculos que nos vamos a ver ahorita, la glándula periorbitaria y las glándulas lacrimales. ¿Qué huesos tenemos alrededor de la cavidad orbitaria? El maxilar, el cigomático, es decir, el pómulo, el temporal, el frontal y el paladar. Aquí ya tenemos los músculos, pues si queremos recordar. ¿Qué pasa si empiezan a fallar? Algo conocido como estrabismo, que es cuando se te hace en visco, el ojo perezoso, que hay exoendodesviaciones a causa de la lesión, que tú giras hacia la derecha y solo un ojo gira y el otro se queda ahí estático. El humano vemos en un ángulo de 180 grados, pero nuestra agudeza visual es de 45 grados. Ahora vamos a ver las capas. Primera capa es la fibrosa. Dan forma y contienen a la estructura, es conectiva y densa. Tenemos a la córnea, en primer lugar, cuyo índice de refracción es 1.38, que es transparente, no está ni nevada, ni pigmentada, ni vascularizada. Es decir, solo se nutre a través del oxígeno del ambiente y lo que el humor acuoso le va a dar. Y la esclera, que es de color blanquito, es lo que está de color blanco en el ojo. ¿Qué más puedo decir? Índice de refracción 1.33 en el caso del humor acuoso. Y si se vasculariza, se opaca y necesitamos cirugía. Vamos con la capa externa esta, que es la conjuntiva, que es la que vimos que ya está anterior a todo. En sí mismo no es una capa. Es una superficie interna dentro de los párpados, tanto el superior como el inferior, que es de vista al ojo.
para evitar que algo entre a la cavidad. Imagínense que se nos fuera algo. No, realmente no va a pasar. Eso es lo que está haciendo, protegerlo. Es el fondo de saco conjuntival o ciego. Y es anterior a la esclera. Ahora tenemos la capa media, vascular o tracto uveal. Está pigmentada, es decir, tiene melanina, está vascularizada y está musculada, músculo liso, acuérdense, el involuntario. Tenemos el iris, que es el esfínter, que es el que va a mover el cristalino, y esta tiene mediasis cuando se dilata y miosis cuando se contrae. Y podemos poner a prueba esto con la prueba de la linterna para ver si hay daño neuronal. La pupila, que es el agujero que se genera, el cuerpo ciliar, que forma digiforme, que son las que controlan la elongación de lo que es el cristalino, y esta elasticidad se va perdiendo con la edad y puede llegar a lo que se conoce como presbicia. Tenemos el cristalino, que es un lente bicóncavo transparente, que en caso de que pues tenga daños en la estructura puede dar lo que es el astigmatismo cuando no tiene una curvatura uniforme, y si se opaca pues da lugar a cataratas. El cristalino tiene 1.4 de índice de refracción. Tenemos la cápsula del cristalino y la coroides, que está alrededor de todo el ojo y opacan al ojo. Y por último, la antena o nerviosa, donde tenemos al humor vítreo, que está justamente detrás, es decir, está posterior al cristalino. 1.34 de índice de fracción, tiene como consistencia de huevo, da turgencia y presión intraocular. Tenemos la retina, que son células subespecializadas fotorreceptores, es decir, son 10 capas que se van plegando una sobre la otra, donde tenemos a los bastones que identifican la intensidad de la luz y a los conos, que son los que identifican los colores. Que si estos conos fallan o solo tenemos 2 en lugar de 3 o esto, da lugar a lo que se conoce como daltonismo. Estímulo luminoso se convierte en eléctrico. Tenemos el nervio óptico, que hay terminales axónicas y rodeado de meninges, pía y dura madre. El problema del nervio óptico, que como no hay en sí los fotorreceptores, sino ya sus terminaciones, no se vea bien. Entonces ahí tenemos el punto ciego, es decir, el que no existe, el que el ojo solamente como que tapa. También en la parte del nervio óptico podemos encontrar la arteria central de la retina y la vena oftálmica. La fobia se encuentra adyacente al punto ciego y en este caso, al contrario, es la zona de mayor agudeza visual y está rodeada por la mácula. Deformaciones. ¿Cuántas dioptrías tiene el ojo humano? 59. Tenemos la miopía, donde la imagen se forma anterior a la retina, es cuando el ojo se alarga, entre comillas, y necesitamos lentes divergentes o bicóncavos para solucionarlo. La hipermetropía es lo contrario, la imagen se genera posterior a la retina, cuando tenemos el ojo achicado y necesitamos convergentes o biconvexos. También tenemos al estigmatismo, donde tenemos distintos puntos. Hay un problema en la córnea, una lesión o es de herencia. Es más estable que los anteriores, es decir, mientras que los siguientes dos, si es que lo tenemos crónicos, va a ser muy común que tengamos que aumentar cada vez más y más y más el valor de los lentes, mientras que en los astigmatismos más estable que tengamos la misma dioptría. En este caso necesitamos multifocales y estos tres se pueden dar debido al crecimiento, es decir, cuando estamos en la niñez. Tenemos la presbicia ya cuando tenemos más de 45 años, ojo cansado y es cuando el cuerpo ciliar ya no se puede estirar, es decir, ya no tiene tanto movimiento y estamos bifocales. El daltonismo, pues ya lo dijimos, no se detectan bien los colores, por lo tanto puede ser el más típico es el rojo verde, es una enfermedad ligada al sexo, por lo tanto es más probable en hombres y ya sería todo. Y bueno, la agudeza se ve con las tablas de Schellen, que son las de esas con las letras, o las de London, que es como una E, una M en varias formas. Si tenemos una visión 20-20, excelente. Si tenemos una visión 20-40, significa que nuestra capacidad visual se redujo el 50%. Es decir, lo que deberíamos ver a 40 pies, apenas lo podemos ver a 20 pies. Podemos verlo de esa manera. Tenemos al gusto, donde tenemos 4 tipos de papilas gustativas. En la parte posterior tenemos a las caliciformes en forma de cáliz. En la parte lateral anterior tenemos a las fungiformes. En la parte lateral posterior a las foliadas. Y en toda la lengua tenemos a las filiformes. En este caso recordemos glosofaringio y facial. ¿Dónde tenemos los botones gustativos? Pues bueno, los botones gustativos tenemos un epitelio plano estratificado no creatinizado. Es decir, imagínense si tuviera creatina sería como en los gatos, que cuando te pasan la lengua se siente como rasposo. Y en cada uno de estos botones tenemos un poro, que es donde entran las moléculas, y aquí justamente nuestras células van identificando los sabores. ¿Qué sabores tenemos? El dulce, endulcorantes, monodisacáridos, los salados, sales, ácido cuando tienen pH bajo,
amargo cuando hay nitratos o nitritos, y umami, que es el glutamato monosódico, ¿no? En la comida asiática o en comida como la soya o el jitomate. Pasamos al olfato nariz y ya no tenemos pisas, ahora vamos con fotos. Olfato, superior al gusto, porque le ayuda justamente al gusto para detectar sabores y texturas. Es decir, si no tuviéramos olfato, es muy difícil que nosotros identifiquemos los sabores más allá de, se siente salado, se siente dulce. Y esto nos puede ayudar, es decir, nos puede salvar, porque imagínense, si algo está fétido y no nos damos cuenta, la palmamos. Órgano, bulbo olfatorio, nervio 1, ya lo vimos varias veces. Moléculas odoríferas. Donde se encuentra el epitelio respiratorio rodeado de mucosa, se encuentra aquí, justamente en la lágrima quibosa de etmoides, y aquí se conectan entre el bulbo y el epitelio. Y como pasa en gran parte de las cosas, lo que está al lado derecho lo controla el izquierdo, y lo que está al lado izquierdo lo controla el derecho. Entonces, lo que respiramos de un lado se conectará hacia la parte contraria. Y se conecta al sistema límbico a través del hipocampo o la memoria. Algunas patologías: la cascosmia es la distorsión del olfato, percibir olores desagradables o fétidos. Esto puede deberse a una presión en el bulbo. La parosmia, cuando hueles algo y detectas un olor diferente. También tenemos la fantosmia, que detectas olores de la nada. La parosmia, regresando a la parosmia, pues puede ser por infecciones del tracto superior, lesiones cerebrales, tumores o químicos. Y la anosmia, que es una pérdida total del olfato de manera temporal por infección o trauma, o permanente, que por ejemplo en los casos fue con el COVID. Aquí tenemos algunas enfermedades que pueden causar cualquiera de las patologías: resfriado, pólipos nasales, rinitis alérgica, sinusitis, faringitis. Entre los químicos tenemos el metaquilato, el amoníaco, el formaldehído, el ácido sulfúrico, el etanol, el tolueno, el cloro, la acetona, el óxido de nitrógeno, el tabaco, etc. Oído, audición. Audición, ondas acústicas, energía mecánica eléctrica. Si falla, pues ya no puedes oír, pero si falla la otra parte del vestíbulo coclear, pues como que tienes vértigo constante. Otra forma de llamar a este nervio es el estatoacústico. ¿Cómo se divide el oído? Esto es importante. Primero tenemos al oído externo. Inicia con el pabellón, que luego veremos más adelante sus estructuras, al canal, que es la membrana de tejido conectivo inervado con epitelial, que es donde normal pasar, hasta el tímpano, hasta ahí. Esa es el nervio, la parte externa del oído. La parte media es una cavidad con aire en medio, tiene los 3 huesos más pequeños: martillo, yunque, estribo. Es decir, choca el sonido, viva el tímpano va a hacer que el martillo vive, el martillo va a pasar la energía al yunque, y el estribo lo va a pasar justamente ya a lo que es la parte interna. También tenemos a la trompa de Eustaquio, que lo que hace es que más regula la presión. Cuando aumenta la presión, la trompa se abre y la membrana timpánica se contrae hacia adentro. Es el típico sonido de POC. Cuando te hagas saliva o cuando estás comiendo un chicle y tienes el oído tapado y sientes como se hace ese sonido. Si hay demasiada presión en un momento, es decir, cambio de presión repentina, puede ser que se reviente el tímpano. Dentro de la capa interna tenemos, está lleno de endófila, y se halla dentro el hueso temporal. Aquí ya tenemos lo que sea el vestíbulo, el nervio auditivo, la cóclea, la membrana oval y la ventana redonda, que estos son importantes. Ahorita vamos a ver adelante. Antes de pasar a lo que era la ventana oval, vamos a ver las partes del pabellón. Tenemos al hélix, antihélix, fosa del antihélix, canal del hélix, la concha, el óvulo, antitago y tago. Más o menos se puede ver de esa manera, tendríamos que memorizárnoslo. Tenemos al tímpano y la cadena osicular, tenemos el mango, el martillo, aquí está el tímpano. Y bueno, vamos a ir con cada uno. Martillo. El martillo tiene esta cabeza, esta es la cabeza del martillo, tiene esta apófisis lateral, esta apófisis anterior y el manubrio. El yunque, por el otro lado, tiene la rama corta, que es esta, la rama larga, el cuerpo y la cabeza. Y por último, el estivo tiene una rama anterior, una rama posterior y la base. Ahora, si vamos con el oído interno, ¿se acuerdan de lo que habíamos dicho de la membrana oval y la ventana redonda? Pues bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos los conductos semicirculares, ¿ok? En sí tenemos 3: el anterior, el lateral y el posterior. Son los 3 ejes, justamente, el eje X, Y, Z. ¿Qué pasa? El líquido sigue girando, ¿ok? Es un estímulo sensorial. Del estivo, vamos a ver que dentro del estivo pasamos a la membrana oval, se impulsa el líquido y va a pasar a la ventana redonda.
Aquí tenemos el lotículo y el sáculo, que ya habíamos mencionado anteriormente, y aquí está la cóclea. ¿Okay? La parte más ancha es para detectar los sonidos graves y la parte más delgadita es para detectar los agudos. ¿Y cómo lo detectamos? Pues a través de esta forma de aquí. Aquí tenemos otolitos, esto es la membrana otolítica, está lleno de líquido. Los otolitos se mueven con el líquido y hacen que los cuerpos ciliares muevan sus cilios, que son estas estructuras de acá. Esos cambios celulares se polarizan y pues ya en la corteza temporal. Aquí tenemos una célula ciliada de sostén, fibras nerviosas. Cualidades del sonido: intensidad, volumen. La fuerza con la que se emite un sonido y se mide en decibeles. Esta fórmula ya la habíamos visto en física. Y nuestro rango típico de oído es de 0 a 85 decibeles antes de que entremos a la etapa del dolor. En frecuencia es la cantidad de vibraciones por segundo, a mayor cantidad más agudo y a menor cantidad grave. Y el timbre es la cantidad del sonido, la forma de la onda. Es decir, mientras más perfecta esté es el típico sonido de que se hace con cada una de las notas musicales. Y dependiendo de la forma es como vamos detectando, suena como violín, suena como piano. Patologías: hipocausia, disminución de la capacidad auditiva debido a la acumulación de cera, daño en la cadena auricular, infección, objetos en el conducto. La fatiga auditiva es una disminución de la capacidad de escuchar sonidos temporalmente, y tenemos un trauma acústico, que es cuando hay una lesión en el oído interno tras ruidos fuertes. ¿Qué es lo que les mencioné anteriormente? Se supone que la trompa de Eustaquio y los demás estructuras están ahí para proteger esa parte de ahí, pero obviamente el sistema puede fallar y vale todo. Aparato respiratorio. ¿Cuál es la función del aparato respiratorio? Proveer de oxígeno a la sangre a través de la hematosis, a través del mecanismo de ventilación. ¿Cómo se dividen las vías aéreas? Tenemos superiores, fosas nasales, senos paranasales, faringe y laringe hasta las cuerdas vocales, es decir, la epiglotis bajo la glotis, y la parte inferior, laringe inferior, tráquea, árbol bronquial y pulmones. Ahorita vamos a ver cuáles tienen músculo y cartílago. Las fosas nasales, las que conocemos y podemos tocar ahorita con el dedo, sirven para humedecer y calentar el aire. Tenemos dentro de las fosas coinetes nasales, que son estos de aquí. Tenemos el inferior, el medio y el superior. Dentro de los coinetes nasales, arriba tenemos el epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado, no queratinizado. Es decir, no está estratificado, sino que como que tiene pequeños relieve, como vemos aquí. Tenemos a los cilios y a las células calciformes. Los cilios mueven el moco y las células calciformes son glándulas que producen moco. Tenemos el puente nasal y el tabique, y aquí tenemos los coinetes que les había mencionado anteriormente. Por otro lado tenemos a los huecos que sirven para sonar la voz, conocidos como senos paranasales. Tenemos varios: el frontal, de color verde; el etmoideal, de color azul, que se encuentra justamente en el etmoides; el esfenoidal, que se encuentra aquí atrás; y el maxilar. Aquí nosotros, si nos damos cuenta, esta partecita de aquí es la trompa de Eustaquio. Es decir, justo el canal para pasar a lo que es la parte del sistema auditivo. Aquí tenemos la cavidad nasal, aquí tenemos la nosofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Aquí tenemos el paladar blando, la úvula, que se eleva cada vez que tragamos para evitar que la comida se suba hacia la cavidad nasal. Y aquí ya tenemos toda la que es la estructura que a continuación vamos a ver. Esto de aquí ya lo vimos anteriormente, ya les dije anteriormente. Aquí tenemos la cavidad nasal, la bronquial, la laringofaringe. Aquí tenemos la epiglotis, que es esta estructura de acá. Aquí tenemos el hueso hioides, que está flotando. Aquí tenemos el ligamento tiroideo, esta cosa de aquí en líneas de color gris es el ligamento tiroideo. Tenemos el cartílago de la tiroides, el cartílago de la cricoides, y también tenemos el cartílago de la arotenoides. Son esos tres cartílagos: el tiroideo, el arotenoides y el cricoides. Y obviamente el ligamento tiroideo. Ya de ahí lo demás serían puro cartílago y músculo liso. Y bueno, y aquí se veía la glotis desde aquí arriba, que es esta de acá. La epiglotis es esto que baja. La glotis es esto, y aquí tenemos las cuerdas bucales, que es esta estructura de aquí en forma piramidal, que se van abriendo y cerrando para pasar aire y generar lo que se conoce como voz. Seguimos en las demás estructuras: la tráquea, el árbol bronquial y los pulmones.
El parenquima pulmonar, tenemos los bronquios principales que serían estos de acá, es decir, el izquierdo y el derecho, los lobales segmentarios, que en el caso del lado derecho tenemos el superior, medio, inferior, mayor probabilidad de que te ahogues aquí porque es más horizontal, y en el caso del izquierdo nada más superior e inferior. Después tenemos los bronquiolos terminales y por los últimos los acinos alveolares, que son los que tienen forma de uva, y los alveolos. ¿Okay? Ya estos acinos ya no tienen ni músculo liso ni cartílago. Aquí tenemos las cisuras del tanto el pulmón derecho, que es la cisura horizontal y la oblicua, y del otro lado nada más tenemos la oblicua, pero tenemos la escotatura cardíaca. ¿Okay? Es que tenemos lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, lóbulo superior, lóbulo inferior. De este lado aquí tenemos la aorta y de aquí tenemos lo que serían los alveolos. Aquí tenemos un epitelio, ¿okay? Que simplemente son, ¿cómo se llama? Vasos sanguíneos, un vaso sanguíneo es un capilar. El epitelio tiene leucocitos, los leucocitos que son los macrófagos, que se dedican a comer sustancias que llegan hasta ahí. A pesar de que tenemos todo un sistema respiratorio, pues para evitar esto, pues llegan sustancias y los macrófagos se las tienen que comer. Tiene un factor surfactante en la superficie que genera una tensión superficial para evitar el colapso. Ahorita más adelante vamos a ver. Aquí tenemos la cavidad pleural. En la pleura tenemos tanto la pleura visceral como la pleura parietal. La pleura visceral se pega al pulmón. La pleura parietal está fuera. Y dentro de eso tenemos un líquido pleural que genera presión negativa y succiona al pulmón y lo lubrica. Y tenemos de 15 a 20 mililitros. Tenemos al mesotelio, que es el encargado de producir líquido pleural y es una capa unicelular. Patologías: neumotórax, aire en el tórax, en la pleura, colapsa. Hematórax, lo mismo pero con sangre. Derrame pleural, se produce más de lo normal, comprime y aplasta el pulmón. Y tenemos una infección que la pus sustituye a este líquido pleural y estamos antibiótico y hospitalización. Esto puede deberse a una curiosidad previa o inmunodeficiencia. Hablando de sustancias, como dijimos, hay macrófagos, pues tenemos la andeacosis, donde los macrófagos se llenan de carbono pues, o de pigmentos inorgánicos en su citoplasma y se van tornando de este color gris-negro característico. Y da lugar a la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y cuáles son las dos consecuencias? Puedes tener tanto bronquitis o efisema pulmonar o ambos. La bronquitis crónica, como su nombre dice, inflama los bronquios y por lo tanto hay menos luz. En la luz es donde se da el intercambio gaseoso y hay menos, pues, quieres respirar más para poder obtener oxígeno. Hay una mala ventilación. Y las células caliciformes, en un intento de salvar, pues produce más moco, ¿no? Como que piensan, no, pues vamos a ayudar y pues termina siendo el contrario. Y el efisema pulmonar, donde pues, total, aquí disminuye la superficie de contacto, es decir, el ácido alveolar que estaba así ya lo pierde totalmente, por lo tanto es más difícil poder obtener oxígeno. Y es más grave. Volumen pulmonar. Capacidad pulmonar total, 5.800 mililitros. ¿Cuánta corriente de aire consumimos o tomamos cada vez que respiramos? 500 mililitros. Reserva expitoria, que es la que nosotros podemos expulsar, 1.100 mililitros. La residual, 1.200. Reserva inspiratoria, es decir, cuando exhalamos bien fuerte, 3.000. Capacidad inspiratoria, es decir, lo que nosotros respiramos normalmente más lo que podríamos respirar en un momento, son 3.500. Capacidad residual funcional, es decir, el residuo, 2.300. Capacidad vital, 4.600, porque como esta parte de aquí, como que el pulmón ya no se vuelve a inflar. Y ya por último, la total, 5.800. Frecuencia respiratoria, normal, de 15 a 20. Bradidemia, brady, lento, deducciones y se reduce a menos de 12. Tenemos la apnea, que directamente es ausencia del movimiento respiratorio. Se puede dar durante el sueño por una mala posición o porque el cerebro se le olvida, es lo típico que se lo dan los bebés en la muerte de cuna. Alteraciones de la vía superior como el tabique, la obesidad, ciclos del sueño, etc. Taquinea, taqui significa rápido, más de 20 y superficial y rápido. Mientras que la hiperemnia, que también hiper significa mucho y además que es mayormente se da una respiración profunda. Esa es la diferencia principal entre taqui e hiper. Disnea, síntomas, sensación subjetiva de dificultad, esfuerzo para respirar. Debe ser una disnea inspiratoria donde hay un tiraje intercostal, es decir, en lugar de estar respirando diafragmáticamente, que se supone que se tiene que estar inflando el estómago, como que estamos respirando con los hombros, ¿no? Como que se inflan los hombros. Bueno, no se inflan los hombros, pero se elevan los hombros. Y la expiratoria, expiración prolongada. Tenemos algunas patológicas, la de Kussmaul, que es una profunda suspirante sin pausas, problemas metabólicos, como la acidosis y la diabetes.
El chain and stake, hiperemnia intercalada con apnea, es decir, de la nada estamos respirando muy rápido y de la nada ya no hay nada. Y las causas graves son como el coma y es un patrón normal en los niños. Y de Biot, irregular, rápida y superficial. Pero la diferencia es que no tiene profunda ni cambia gradualmente. Es decir, mientras que esta puede cambiar gradualmente, es decir, de la nada va campando poco a poco de la hiperemnia a una apnea, la de Biot es al momento cambia. Frecuencia respiratoria según las edades. Un recién nacido de 30 a 50, de 0 a 5 meses, 25 a 45, 6 a 12, 20 a 40, de 1 a 3 años, de 20 a 35, de 3 a 5 años, de 20 a 30, de 6 a 12, 15 a 30, de 13 a 18, si nuestra edad, de 14 a 20, si se encuentra ya se regula, la adultez de 12 a 20, lo normal, y la vejez de 12 a 16, se reduce un poco. Oxigenación en sangre, bueno, la oxigenación. Normal del 99 al 95, una hipoxia leve del 94 al 91, de moderada ya es de 90 a 86 y severa menor a 86, donde ya que es intubar. Pero sin embargo, debido a la presión atmosférica, mientras más subes, menos oxígeno recibes. Por lo tanto, en la Ciudad de México te aseguro que no vas a conseguir un 99% de oxigenación. Pero tampoco esperes que, pues, vivo en la Ciudad de México. Es normal que oxigene 90%, tampoco. Y esta diferencia de presión, que tiene que ver también con la presión arterial, que en el mar es de 100 mililitros y 5.000 a 5.000 metros es de 75, y ya en el Everest, si alguien sube muy rápido, por ejemplo, si alguien se va a bucear y la nada se da un avión de nuevo, le puede dar el mal del buzo o el mal de montaña. Y por último, sistema circulatorio. Tejido sanguíneo, tipo conectivo especial. Es tejido especial como el óseo, el cartilaginoso, el adiposo. ¿Dónde se ubica? En el sistema circulatorio. Vasos sanguíneos, arterias y venas, los linfocitos, los linfa y el corazón. ¿Qué diferencia entre la linfa y lo que se debe, bueno, lo que está en los vasos sanguíneos? Que hay de todo menos eritrocitos, ya que estos eritrocitos, gracias al hielo que tienen, generan un proceso inflamatorio y da lugar a un hematoma, que donde hay un cambio en la coloración, si se dan. Donde se forman en la médula ósea, en huesos largos, en el fémur y en la cresta ilíaca. En el tejido blando de la médula ósea, es decir, en la parte donde hay tejido graso y tejido hematopoyético. Antes de que se generen los huesos, en el embrión, durante las primeras semanas, se dan el saco vitelino, ya hasta la sexta semana, donde hay circulación, pasamos al hígado, donde se da, bueno, ya después vamos a ver una organogénesis, entonces, pues, ya de ahí, ya después pasan los huesos, pero si por alguna razón, por un cáncer o algo, no se producen suficientes eritrocitos, el hígado puede producir focos hematopoyéticos. Mientras tanto, los linfocitos maduran en los ganglios y en el timo. En el timo, acuérdense que es un órgano que teníamos mientras estábamos en la panza de nuestra madre y desaparece en la niñez. Funciones de la sangre: transporte de oxígeno y dióxido de carbono, nutrientes y electrocitos, toxinas, como serían nitrógenos libres, creatinina, urea, bilirrubina, anticuerpos y hormonas. Elementos de la sangre: líquida, 55%. ¿Cómo podemos obtener los datos de esto? A través de la química sanguínea o perfiles hormonales, que trae agua, nutrientes, proteínas, electrocitos, como sería el bicarbonato, sistema de tampón, y desechos. Mientras tanto, las células solo ocupan el 45%, y creemos biometría hemática, glóbulos rojos, que no tienen núcleo, los glóbulos blancos, que solo van el 2% de todas las células, y las plaquetas, que son fragmentos de células. ¿Cómo se clasifican los leucocitos? Pues tenemos a los monocitos, que luego se vuelven macrófagos, que cuando hay muchos se vuelven gigantes multinucleados, que sean casos graves como la tuberculosis. Algunos ejemplos de macrófagos son la microglia, los macrófagos de los alvéolos y las células de Kupffer, que se encuentran en el hígado. Los linfocitos T y B para virus, y los granulocitos o polimorfos nucleares. Tenemos basófilos, que a través de la moxicilina tienen un color azul y morado. Los eosinófilos, que son la eosina, color naranja magenta. Neutrófilos no se ven, y se ven más para bacterias, mientras que los basófilos y los eosinofilos tienen como una forma del núcleo de 2 puntas. Los neutrófilos pueden tener como esta forma de 2 a 5 cabezas. También sirven para parásitos los basófilos y tienen heparina. Mientras que los eosinófilos son para las alergias, tienen histamina y dan lugar a lo que es la vasoconstricción, y en grandes cantidades pues es cuando te ahogas. Y pues bueno, eso sería todo lo de Morfo. Una disculpa si hablé demasiado rápido, es que no tengo el suficiente tiempo, así que pues si quieren pueden poner el video en 0.5, 0.75 de velocidad si se les hace un poquito mejor, y espero que les haya gustado y nos vemos. Hasta la próxima.